buenas tardes, buenos días. Una edición más de Luminaria Televisión. Mi nombre es Fer Aragón. Voy a estar charlando con Silvia Neira, una astróloga que estudia el comportamiento de los seres humanos desde muy joven. Pedagogía, educación también estudió. Es docente de la escuela Casa 11, Cosmograma en Barcelona. Y bueno, obviamente también tiene su propia escuela de astrólogos. Nos están saludando desde Chile. Hola, hola, hola a todos los que se están conectando. Vamos a esperar que Silvia se conecte. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, Luminaria Televisión. Ahí hay muchísima información, otras entrevistas. Y bueno, y síganos en nuestras redes, acá en Instagram de Luminaria Televisión. Repito, mi nombre es Fer Aragón. Me encuentran en Instagram también, Fer Aragón Oficial. Vamos a esperar que Silvia se conecte. Vamos a estar hablando por qué la astrología nos ayuda a vincularnos mejor. Ahí voy a poner el título, antes que me olvide, el título de la charla de hoy. Ahí está. ¿Por qué la astrología nos ayuda a vincularnos mejor? Algo que es tan interesante, ¿no? Esto de vincularnos, de conectarnos, de las relaciones. Mario, saludos. Está en el sureste mexicano. Saludos. Extraño México, pero pronto poder estar por allá de nuevo y comer unos ricos tacos con una chelita, como me gusta, bien fresquita. Pueden hacer, como les decía, sus preguntas ahí en comentarios. Me pongo los anteojos y las leo. Algunas a veces pasan muy rápido y no te enojes si no podemos leer tu pregunta. Yo estoy en Argentina, ahí me preguntan, yo estoy en Argentina, en mi casa ahora. Ahí casi en el fin del mundo, pero acá estamos. Silvia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenísimo. No podía entrar. No, todo bien, todo bien. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas No, al gracias. contrario. Al Me contrario. presento, mi nombre es Fer Aragón, estoy acá en Argentina. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto de cómo vincularnos mejor, cómo conectarnos mejor, cómo crear relaciones más saludable, digamos, para ponerle un adjetivo, y cómo la astrología nos puede apoyar en eso, ¿no? Algo que tanto nos importa a los seres humanos y que tan importante es, entiendo, para el bienestar, ¿no? De todos. ¿Dónde estás geográficamente? Estoy en Buenos Aires en este momento. Estamos Vivo en Buenos cerquita. Aires, básicamente en la provincia de Buenos Aires. Voy y vengo. Y lamentablemente pudiendo viajar poco en este momento. Pero Sí, sí. bueno, estoy dando clases en España, para España, en México, en Uruguay, en varios lugares. Y en Chile también tuve la suerte de estar para la escuela de Chile, una escuela Sí. importante de Chile. Así que Por suerte ojalá. podemos seguir conectados, ¿no? Por Sí, suerte, claro. a pesar de estar acá todavía. Bueno, contanos un poco, Silvia, por dónde empezar esto de cómo la astrología, así como dice el título de la charla, cómo la astrología o por qué la astrología nos puede ayudar a vincularnos mejor. Sí, para mí es importante pensar que la astrología nos lleva al autoconocimiento, ¿no? En tanto podemos conocernos, comprender nuestra propia naturaleza, eh, podemos registrar, percibir y profundizar en patrones que se nos repiten y nos reiteran. Desde la carta natal, que es obviamente el mapa de ruta de nuestra vida, que ahora le llamamos más código natal, ¿no? Que es algo que es más dinámico, abierto, interactivo. Uno ve la dinámica vincular como el tesoro que nos posibilita conocernos más a nosotros mismos, porque atraemos algo que tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, con la carta natal uno puede ver la naturaleza de las atracciones, digamos. Ok, Atracciones que nos gustan y que nos confirman muchas de ellas y otras que no nos confirman y no nos gustan, ¿no? Digo, uno a veces se vincula, siempre todo el mundo pregunta por la pareja, pero uno puede tener vecinos molestos, uno puede tener dificultades con los hermanos, con la familia,
es importante ver que nacimos en un contexto, nacimos en una familia, nacimos de unos padres para desarrollar lo que somos. Muchas veces me dicen, uy, ¿por qué mi madre? Y bueno, si no hubieras tenido esa madre, no hubieras desarrollado ciertas características, ¿no? Es como que la astrología a uno lo ayuda a comprender como al revés de lo que uno se cuenta. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo cuando descubrí la astrología hace unos años, no soy astrólogo ni cerca, pero entendí que es una herramienta. Uno siempre vincula o yo vinculaba la astrología a algo más esotérico o el horóscopo y viste el futuro y esas cosas que nada que ver. Y hace muchísimos años entendí que es desde mi punto de vista, una herramienta, una carta que hay que ver, ¿no? Porque es poderosísimo. Y más, y mucho más, no solamente como herramienta de autoconocimiento, como bien decís vos, ¿no? Si eso me apoya a realmente crear las relaciones que yo quiero crear en mi vida. Ahora está determinado según el signo con quién me vinculo mejor o con quién no me vinculo. ¿Es Mira, tan así o es medio atrevido lo que digo? es mucho más complejo que Claro. eso, porque los 12 signos es el zodíaco básico, luego están los planetas, las interrelaciones entre los planetas, montones de cosas, más el momento en el que uno vive y el contexto en el que uno vive. Uno puede ver cartas de mellizos, cartas natales de mellizos que son idénticas y tienen vidas distintas, porque van desplegándose de manera diferente. Es como ser la misma planta que tiene diferentes condiciones de vida, ¿no? Cada Claro. una se desarrolla de distintas formas. Entonces, me parece que sí, la astrología nos ayuda muchísimo a comprender nuestra naturaleza. Y sobre todo a saber leer, más que a saber leer el significado de los vínculos. ¿Sí? Ujú. Entonces, no sé, relaciones de poder, relaciones que se cortan, personas que se les frustran, vínculos amorosos. Bueno, hay un aprendizaje inherente a cada situación, a cada escena, a cada relación. Ujú. Entonces, comprender la naturaleza de nuestra carta natal nos ayuda a darle un significado, no a sufrir menos necesariamente. Ujú. Sí, ya el tema del sufrir va a depender de cada uno de lo que quiera hacer con esa información, ¿no? Exacto, exacto, por eso mismo, no tiene que ver con pasarla mejor, tiene que ver, o sí, tiene que ver con saber que uno es esto y tiene esto para desplegar. ¿Qué hace uno con eso después? Bueno, es un tema de conciencia, de cómo uno acompaña ese proceso, ¿no? Y esa repetición en los vínculos, ¿no? Ese volver a repetir la misma historia con distintos personajes, ¿no? Y voy cambiando los personajes, ¿viste? Voy cambiando el diablo, pero el infierno sigue siendo el mismo, ¿no? Es como que el jefe es un jodido, me voy a otro lado y otra vez el jefe es jodido. Mi mujer o mi marido esto y el otro, y el amigo y otro. Y voy cambiando los personajes, pero como que la historia es lo mismo, ¿no? ¿Pasa por ahí Pero también? es la manera de modular la comprensión de lo que somos. En principio ponemos afuera mi jefe, mi marido, mi no sé qué, mi prima, lo que sea, lo ponemos afuera, digamos. Es la modulación, porque no atraemos cualquier tipo de persona. La repetición es inherente a lo que somos, no repetimos cualquier cosa, repetimos patrones. Son Ujú. patrones de circulación que tienen que ver con nosotros. No estamos hechos de lo mismo. Cada uno está hecho con diferente material. La cuestión es comprender que ese otro material que me trae el otro, que digo mi marido, mi esposa, mi primo, lo que sea, soy yo. Solo que no lo reconozco como parte de mí mismo. Este es el Sí. punto, digamos, ¿no? Las repeticiones son, es como la película esa del Día de la Marmota, hasta que la conciencia no hace un movimiento diferente, hasta que uno no ve algo distinto y hace un movimiento distinto, va a ocurrir la misma escena todos los días. Digo, esa película es interesante para comprender, si bien es un poco vieja y habría que actualizar el ejemplo, hay algo de la repetición como parte de la comprensión de nuestra naturaleza y la necesidad de hacer un movimiento desde la conciencia distinto. Total, Me total, parece que esa es la clave. totalmente. Yo siempre lo vinculé esto a que considerando al ser humano como medio básico, ¿no? Porque como que siempre recorremos los mismos caminos y esperamos con una expectativa distinta de lo que puede pasar,
pero al final de cuentas, viste, somos como decís vos, ¿no? Muy repetitivos y muy descifrables, ¿no? En la medida que, Sí, sí, perdón. no, decía que también hay sueños colectivos, digamos, ¿no? Hay una carta natal, un código natal individual y después estamos inmersos en sueños colectivos, ¿sí? Casarse, tener hijos para personas de cierta generación, el éxito profesional para cierto arquetipo masculino, digamos, ¿no? Hay sueños colectivos de los cuales también nos cuesta desprendernos o diferenciarnos, ¿sí? Sí. Digo, y eso tiene que ver con una atmósfera que compartimos, ¿no? Como el aire que respiramos todos, digamos. En esa atmósfera está inserta nuestra propia vibración, que la vida va a traer las experiencias que necesitemos para poder desplegarlas. Y los vínculos justamente son el puente para eso, ¿no? Y ahora, me suma lo último que dijiste, que es algo que a mí también es algo que me apasiona revisar, analizar y estudiar, esto el tema de las relaciones, ¿no? Eh, está absolutamente ligado a la salud de mis relaciones, a un bienestar general o a estados de ánimo, y todos buscamos sentirnos de determinada manera. Bueno, entonces una de las cosas que más hay que revisar, entiendo que son los vínculos, ¿no? Ujú, ¿Por ujú. qué son tan importantes los vínculos? Porque ¿No? somos seres que funcionan en red, en manada. Ya nacemos de alguien. ¿No? Desde ahí en adelante somos dependientes. El tema es que luego continuamos con ese mismo patrón mamífero básico durante más tiempo del necesario. Pero me parece que hay algo de la dependencia que naturalmente tenemos desde pequeños. Me parece que eso nos... Y al mismo tiempo, digo, se hace muy evidente cómo realmente, cuando yo trabajo mucho en lo que se llama sinastría, que es lo que prácticamente lo que más me gusta de la astrología, que es comparación de cartas natales, Sí, ¿no? Comparar cartas natales de 2, 4, 6 redes. Y uno ve tan maravillosamente ahí cómo nos articulamos como si fuéramos diferentes ramas de diferentes árboles que se van entrecruzando, ¿no? Y cómo realmente nos vamos dinamizando y cómo vamos activando diferentes partes nuestras a través de los otros, digamos. La conciencia que tenemos es demasiado estrecha para poder abarcar todo lo que somos. Tenemos, ¿viste cuando dicen utilizas el 5% de tu cerebro? Y porque mm, utilizas el 5% de tu energía. Es mm, lo mismo. Digo, eso uno lo puede ver en la carta natal. Uno está identificado con una pequeña parte, como si uno viviera en un monoambiente y tiene un palacio. claro, total, Entonces, los vínculos nos abren puertas de las otras habitaciones para explorarlas, pero son puertas que jamás abriríamos por nosotros mismos, porque nos da miedo, porque nos identificamos con una parte, decimos, yo soy esto, no soy esto. Si yo soy esto, ya dejo de ser esto, ¿no? Y entonces somos empujados. Luego, además de los vínculos, hay momentos específicos de la vida donde ciertos vínculos se activan, ¿no? sí. Digo, son, uno desde la astrología puede ver que es la vincularidad que se va desplegando, ¿no? Como si uno fuera una planta que tiene sus tiempos, sus ritmos, su interacción, necesita de la polinización, del viento, necesita de lo que está alrededor para poder ser la mejor versión de sí misma. Desde la Total. astrología se ¿Cómo, ve. cómo es cómo es esta interrelación de carta, esto que dijiste que estás haciendo, que es lo que más te gusta hoy? Se comparan cartas natales, digo, tenés tu carta, la de una pareja, y ves compatibilidades, desafíos. Lo más interesante es ver los desafíos. Con esta persona puedo tener una vida maravillosa, pero nos cuesta convivir porque tenemos hábitos distintos. Y uno ve que, por ejemplo, tienen la luna en cuadratura con la luna del otro. Digo, uno puede ver que hay, no sé, es muy común que las personas consulten por ciertas dificultades vinculares o por temas con un adolescente, una familia o con un niño con problemas de aprendizaje. Uno ve que ese niño o ese adolescente o esa pareja o quien sea trae una información valiosísima para los otros, Ujú, solo que la trae en forma de dificultad. ¿Por claro. qué? Porque me cuesta incorporar lo que el otro me trae. Pero si me lo trae es porque resuena profundamente con una parte mía que está dormida.
Buenísimo. Entonces, comprender la naturaleza de cada código natal nos posibilita saber esos cofres con tesoros escondidos que tenemos y que cada uno de los vínculos nos va a dar una llave para abrir. Mm. Ahí empiezan hay un montón de preguntas, que te voy a empezar a leer algunas. Ahí Luisa pregunta, entonces los conflictos vinculares son necesarios. Bueno, si desde la carta natal de uno hay muchas tensiones y uno ya tiene una estructura donde la tensión es inherente a uno mismo, seguramente los vínculos vendrán en forma de conflicto. Pero eso tiene que ver con uno. Eh, conflicto es tensión, es lucha de posiciones. Y si uno se defiende, es probable que haya un conflicto. Sí. Así que supongo que sí. Bueno, pero tomando conciencia de eso, puedo encararlo desde otra perspectiva también, ¿no? ¿no? No es que son necesarios los conflictos, que se van a presentar conflictos, yendo un poco a la pregunta, ¿no? Tratando de entender, no es necesario el conflicto, sí va a aparecer, ojo, decir, ojo que va a aparecer. Desde ahí. Sí, y al mismo tiempo, ¿cuál sería el problema del conflicto? ¿Cuál Sí, sería el problema de tener un conflicto? en realidad, a mí conflicto me suena como a molestia, ¿no? A enojo, ¿viste? Quizás no, tener un conflicto te dispara a cosas mucho mejores, ¿no? Pero a ver, suponete, ¿no? Sí, Digo, uno tiene, uno tiene una energía, uno tiene sol en Tauro, ¿sí? Entonces uno es muy tranquilo, muy pachorriento, uno le gusta ir lento, uno va en contacto con las cosas para poder moverse, y tiene ascendente Aries, ¿sí? sí, El ascendente es una energía que se me impone a lo largo de la vida para que la vaya aprendiendo, es como una música que me pone la vida y me tengo que subir a esa música. Y aparecen vínculos que me aceleran, que me apuran, que me dicen, vamos rápido, decidí rápido, ya, ¿no? Arriesgate. Y yo lo vivo como un conflicto, eso. sí. Por eso digo, el conflicto desde la perspectiva de la astrología es eso, es no me gusta ir rápido, no quiero ir rápido, me causa conflicto ir rápido. Y bueno, pero si sos alguien que tiene esto para desplegar, por eso digo, el conflicto es inherente también a lo que somos, porque nos resistimos a hacer un movimiento, porque si no, no aparecería la información conflictiva. Digo, para mí es tan evidente, y esto no es que yo no tenga conflictos porque sea astrología, ¿sí? No. ¿No? Digo, Ojalá, no, ¿no? no Ojalá. estoy más allá, no. Lo que digo es que lo que sí uno puede comprender y en todo caso no enojarse tanto o no resistirse tanto a la experiencia que aparece, ¿sí? Porque el punto es cuánto uno tensa, se resiste y se conflictúa de más. Puede Perfecto. aparecer algo tenso, molesto, incómodo, que no me guste, pero el punto es, bueno, ok, a ver, ¿qué es lo que trae esto? ¿No? Hay cosas que son más fáciles de asimilar que otras, por supuesto, pero bueno, Sí, sí. eh, Que trae esto para mí, que puedo aprender de acá y que tengo para trabajar acá. Ahí Roberta pregunta, ¿el árbol genealógico se expresa astrológicamente? sí, por supuesto. Se ve Ujú. muy claro cómo hay ciertas tensiones que se van heredando, o ciertas características, o cierta vibración que se hereda, o que se va, que va siguiendo, digamos, ¿no? La cadena del ADN energético es la misma que el ADN físico, digamos, ¿no? Uno ve, cuando nace un niño, mirad, la carta natal es para mí maravilloso, si bien no me gusta hablarle a los padres de la carta de un niño porque es con demasiada responsabilidad, pero sí uno lo que ve ahí es como una semilla potencial, que es tan clara que esto es lo que necesitan estos padres y estos abuelos, y Mm. es un tipo de energía que se sucede, digamos, que tiene una corriente, ¿no? Hay una corriente que es muy evidente. Sí, sí, el árbol genealógico desde la astrología es precioso de ver, sí. Genial, hay que hacerlo. Otra pregunta, ¿las lunas en oposiciones entre madre e hija, ¿es conflicto? Pues La, tu la- cara, tu cara la- está... claro, lo que tendría que preguntar la madre
¿no? Porque siempre uno lo mira como mi hija me confronta, que eso es lo que uno puede sentir cuando la luna de la hija está en oposición a la de uno, ¿no? Me confronta, pero también hay que preguntar, bueno, tal vez mi hija me está mostrando necesidades diferentes a las que yo siento o necesito. Una oposición siempre es la posibilidad de ver el otro lado. Sí, Entonces, es un aprendizaje, primero para la madre, pero después también para la hija, porque en principio genera tensión, por supuesto. Todo aspecto duro de lunas, cuadraturas, oposiciones particularmente, generan tensiones. No tanta tensión como la cuadratura. La oposición siempre es un aspecto donde eh, el otro va a necesitar algo diferente a mí seguro y tendré que aprender qué necesita el otro. ¿Sí? Entonces tengo que aprender a mirar mucho la necesidad de mi hija, si soy la madre, que tal vez es muy diferente a la mía, total, y eso es un aprendizaje. Si yo lo vivo como una sensación de que solo mi necesidad vale, es un conflicto. total, total. Te voy haciendo Ahí estoy, algunas preguntas claro, que siguen surgiendo acá. claro, sí, sí. Muy interesantes. Dice, ¿cómo se interpreta cuando en una familia, perdón, predomina mucho un signo? O sea, casi todos los miembros de la familia comparten ese signo. Bueno, es como, digo, es como que tienen el mismo color, ¿no? Digo, me parece que es que los signos son como colores, es vibración, cada signo es una vibración. Cuando se Sí. comparte el mismo color, hay que ver con quiénes se complementan, ¿no? Porque digo, cuando en una familia hay mucho de algo, siempre se complementan con otra cosa, ¿no? Ujú. Pero es eso, ¿no? Hay como más de lo mismo. Habría que ver las variables de cada uno también, porque a veces hay soles ascendentes, pero es muy común que predominen ciertos signos en las familias. Sí, Eh, sí, sí, sí. Yo todos mis Todos hijos, son creo, sí, sí, totalmente. Ahí otra pregunta, dice, mi hija y yo tenemos luna en cuadratura partir, ella en Tauro y mm, yo en Acuario. De golpe peleamos mucho, dice. y sí, y sí, 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 claro. Pero digo, también hay que ver qué es lo que hace, qué tiene que aprender uno con esa tensión, porque obviamente que eso es una tensión. La hija con luna en Tauro quiere un abrazo y la madre tiene ganas de salir corriendo, digo, con luna en Acuario. Es obvio, hay algo de, es el coyote y el correcamino, como sensación. Hay algo de esto. Pero bueno, hay que ver qué otras cosas, porque digo, en un vínculo siempre hay aspectos que son más fáciles o más que de alguna manera hacen que el vínculo sea posible y otros que son desafíos. Ese es un aspecto desafiante. Lo que hay que Total. saber en estos casos es que tal vez tenemos patrones de seguridad distintos y no tenemos los mismos hábitos o las mismas necesidades, pero en principio va a ser difícil compatibilizarlas fácilmente. Se va a tener que trabajar eso y respetar que el otro necesita algo distinto y que apenas registro la necesidad de un abrazo, el otro automáticamente va a hacer un movimiento de necesidad de espacio, como digo, eso hay que verlo en el conjunto de toda la carta natal, ¿no? A ver qué otras cosas hay, pero sí, por supuesto son aspectos difíciles. Ahora, Perfecto. ¿por qué uno tiene un hijo con la luna, que vengo a ser yo? ¿No? Digo ese es el punto. Que hay en el momento del nacimiento de esa hija, eso habría que reflexionar, en la vida de la madre, que uno genera un tipo de vínculo afectivo que me genera tensión. Sí. Por eso es más complejo para que eso. Después, bueno, por supuesto, en la adolescencia, en la adolescencia de la hija, esto brota como conflicto, siempre. Eh, Y si está entrando a la adolescencia, esto recién empieza. Tal cual, tal cual. Hay otra pregunta, bueno, te agradece un montón y dice, ¿qué desafíos pueden presentarse en una sinastría en la cual el Saturno de uno haga conjunción con el Plutón del otro? Siempre Saturno, primero que son planetas que tal vez son más difíciles de acceder desde la conciencia. Primero habría que ver cómo cada uno de los miembros del vínculo se llevan con Saturno y con Plutón, con el tema de la autoridad, con el tema del poder, los límites. Saturno siempre lo que hace es mostrar la realidad del funcionamiento de lo que sea que esté tocando.
Entonces, mostrar la realidad de cómo el otro juega el poder. Puede ser que el dueño de Plutón sienta ciertas limitaciones o se sienta juzgado, criticado, y Plutón a Saturno tiende más bien a generarle un nivel de presión, de tensión. Si la persona dueña de Saturno es muy rígida, probablemente el dueño de Plutón lo que tiende a hacer es a transformar esa rigidez. Pero bueno, ya te digo, eso hay que verlo en el conjunto de toda la carta natal. Estoy dando ejemplos sueltos, pero es mucho más complejo de eso, que eso, porque para entender la naturaleza del vínculo hay que entender con qué se identifica cada uno, cómo funciona esa parte en el conjunto. Es como preguntarle a un especialista médico sobre un lunar que tal vez tiene una Sí, raigambre mucho más compleja que eso, ¿no? entiendo, entiendo. Ahí Karina también pregunta, ¿qué pasa cuando se comparte el mismo ascendente durante 3 generaciones? Bueno, el ascendente es destino. Habría que preguntar en esa familia sobre todo el pasaje de la casa 12 al ascendente, ¿no? Cómo les cuesta salir de ciertos apegos inconscientes, que es el signo de la casa 12, y cómo se les impone la misma naturaleza como cualidad, ¿no? Digo, ahí hay que ver los pasajes de casa 12 ascendente para entender bien cuáles son los aprendizajes compartidos. El ascendente es un desafío siempre y uno siempre pone resistencia a la energía del ascendente. Entonces, hay una resistencia que viene viajando transgeneracionalmente, evidentemente. Claro. Ahí alguien comenta que es genial ver también las cartas de los socios en algún emprendimiento o en algún negocio, porque te potencian. ¿Te ha tocado esa labor, ese trabajo no sé, una sociedad, Sí, 3, 4 socios y mirar las cartas? sí, sí, por supuesto, sí, sí, es interesante, sí, sí, es interesante porque, digo, lo que uno ve ahí con más facilidad es lo complementario y lo no complementario. Con una pareja es más difícil de decirle al otro, y mira, esta relación tiene fecha de vencimiento. En una sociedad es más fácil de decir eso. Ok. Y eso es muy interesante porque uno ve ahí los potenciales complementarios, ¿no? En una sociedad se hace más evidente eso, sí. O sea, podríamos recomendar, en vez de hacer terapia de pareja, que hagan este trabajo de leer las cartas y empezar desde ahí. Mira, yo creo que las dos cosas combinadas son óptimas, Sí. porque después los procesos y la comprensión del significado de la carta hay que hacerlo igual. Eh, entonces, me parece que la combinación de ambas cosas es muy terapéutica. Sí, totalmente de acuerdo. Era medio a tono de chiste, te lo decía, pero sí, pero creo, a ver, entiendo y creo que mucha de la gente que nos está escuchando comparte exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso las preguntas y el interés en escucharte, ¿no? De la importancia de la información que te puede dar para realmente vincularte desde otro lado. La gente llega a vos con esa pregunta o va surgiendo desde una carta individual, después a un proceso de relaciones y empezar a vincularlo con eso? Mira, yo ya no hago consultorio, lo hice Ok, muchos años, pero cuando lo hacía, en general, la motivación casi siempre es individual. sí, Eh, yo siempre decía que eso es más espionaje, ¿no? Individual y trabajar la carta del otro desde uno. Lo óptimo es poder trabajar con las personas, con todos los participantes del vínculo, si no, la sensación es de estar metiéndose con la energía de alguien que uno ni siquiera, no, no solo que no hay consentimiento, uno tampoco sabe con qué se identifica, hay una versión del otro, ¿no? Digo, cada uno tiene una versión del otro. total. Eh, digo, uno puede escuchar la misma historia, me ha tocado algo genial que es eh, trabajar con las cartas natales de varios hermanos, que cuentan historias de su familia de origen, que es la misma, que son diferentes familias, parece, ¿no? Digo, cada uno tiene una versión de los padres, ¿no? Totalmente Este, diferente. entonces está bueno como tener todas las versiones porque uno va completando el panorama, va pudiendo profundizar más en la naturaleza del vínculo. Total. Mirá, parece que lo de la fecha de vencimiento hizo a muchos cuestionárselo y empezar a preguntar. Paulina pregunta, ¿cómo se ve en la fecha de vencimiento? Después, ¿qué daría?
Que le hay que dar vuelta a la etiqueta. A ver, fijarte, ¿qué Lo le que pasa podrías es que decir? lo que uno ve, la gente pregunta esto por las parejas siempre, sinceramente, y a veces uno ve que un vínculo es magnético y atrae muchísimo en un momento donde uno tiene que transitar por una experiencia, donde tiene que aprender una parte de sí mismo. Aparece un vínculo que te trae esa información. Y una vez que ese movimiento, ese tránsito pasa, el magnetismo del vínculo cambia. Sí, Entonces, digo, uno puede sostener el vínculo toda la vida si uno está activo, si uno está abierto y si uno se va acompañando en los aprendizajes compartidos. Pero a veces es muy obvio que hay relaciones que duran 4 años, que es lo que dura un tránsito de Plutón, ¿no? ujú, Digo que eso se ve muy claro. El magnetismo es muy fuerte en ese tiempo y después algo se desvitaliza. Y esto no quiere decir que se tenga que terminar, pero uno ve esos ciclos de las relaciones. A eso me refería con fecha de vencimiento. Algunos se ve clarísimo eso. y estar En algunos atentos a qué voy a hacer en ese preciso momento, ¿no? claro, claro. Por eso me parece que hay, sobre todo cuando se trata de pareja, hay que ver no solamente las cartas natales compartidas, sino el momento en el que esas personas se magnetizan, porque es un momento específico y particular donde se abren aprendizajes para ambos. Correcto. Entonces, cuando ese ciclo termina, a veces el magnetismo del vínculo se termina también. Mm, Pero insisto, no necesariamente tiene que ser así, pero a veces sí se ve eso. ok. Y para ir terminando, Silvia, qué le dirías a alguien que no le están funcionando el tema de vínculos? No solamente parejas, sino relaciones, gente que está sufriendo soledad o que ya tiene dos, tres intentos de vincularse Mm. y no funcionó. No darle un consejo porque creo que no es lo tuyo y no te voy a llevar por ese lado, pero sí que le podrías sugerir o un camino a transitar. Mira, me parece que a veces uno dice que quiere algo y que profundamente no lo quiere. Se me parece que hay, y lo que uno quiere es lo que quiere una parte de uno. Es muy común escuchar, estoy solo, sola generalmente hace no sé cuánto tiempo, o y hay algo donde uno ve que aparecen posibilidades de vínculo y la persona quiere otra cosa que no es lo que le corresponde como vínculo. Es como cuando uno se identifica con una parte de la carta natal, lo que uno quiere es que alguien me confirme esta misma parte, Mm, ¿sí? Yo quiero esto y yo quiero, no sé, suponte, yo soy canceriano y quiero tener una casita y quiero tener una pareja para siempre y que él venga todos los días a las 6 de la tarde. Y tal vez la persona tiene Marte en Acuario, Marte Urano, tiene un lado masculino mucho más loco, más libre, más creativo, y lo que realmente le corresponde como energía masculina no tiene que ver con lo que la persona está anhelando, es un tipo de cualidad que le aparece en su campo, pero no la deja entrar. Entonces, a eso me refiero con que la astrología realmente nos ayuda a vincularnos mejor cuando conocemos nuestra naturaleza. Porque hay uno cuando puede ver eso, uno dice, ah, entonces este pintor creativo que no quería un vínculo estable jamás, pero que me atraía un poco, pero no quería saber nada con él, hubiera sido posible. Y claro, porque tiene que ver con vos esa persona, solo que no cabe en la autoimagen de lo que es una relación para la persona. sí. Salir del cuentito de Disney nos cuesta. Claro, pero digo, ese es uno de los motivos, te diría, básicos por los cuales esto ocurre. Y después, por supuesto, hay naturalezas que son más solitarias, naturalezas que son más abiertas, más vinculares. Digo, cada uno tiene naturalezas distintas, ¿no? Ahora, ninguna como para no tener una relación. De hecho, cuando uno mira las cartas natales de los religiosos, los que tienden a encerrarse, las monjas de clausura, lo que uno ve a veces que tienen lados que son de una intensidad tremenda a nivel de la vitalidad, de la sexualidad, al que le tienen terror, Sí. ¿no?
digo, me estoy metiendo en un lugar complicado, pero me parece que a veces las elecciones que uno hace son opuestas a lo que realmente uno podría desplegar si se animara. Total. Ahí está el gran punto, ¿no? Explorar y animarse. Ujú, Mm. ujú. Y Claro. a los seres humanos, ahí Ujú. que somos cómodos, tenemos, como digo yo, el culito pesado y Sí, sí, y además queremos que nos confirmen lo que queremos. claro. Eh, yo quiero esto, yo soy esto, entonces no me puedo abrir a una dimensión diferente de mí mismo, de ninguna manera, porque no digo eso soy yo también. Eh, A partir de ahí de tener razón de que yo soy de determinada manera, no hay alternativas. no, claro, tal cual. Bueno, bueno, Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta información, este contenido tan valioso. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Por más no atendés más, no sé más cartas, pero sí seguramente muchísima información o prepararse o estudiar con vos. ¿Dónde te Mira, encuentra la yo gente? doy un posgrado para la Escuela Cosmograma de Barcelona, doy algunas clases en Casa 11, pero tengo mi propia escuela de posgrados para astrólogos, eh, donde doy un montón de clases y cursos y formación y supervisión de casos y trabajo personal con la carta natal, donde hago ¿Y muchas cosas. dónde te encuentra la gente entonces? Tengo una página web que es www.silvianeira.com. Bien fácil, Fácil, exacto. buenísimo. ¿Y tu Instagram es Me también? parece me parece que también. Yo te lo Tengo digo, algunos problemitas si querés con lo digo yo, la creo que inscripción. Silvia punto Neira. Sí, el Exactamente, Instagram sí, es sí, Silvia punto Neira. exacto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, No, al Silvia, contrario, un placer. a, a todos los que nos están viendo todos los que van a ver este video también. Muchísimas gracias por seguirnos. Esto es Luminaria Televisión. Mi nombre es Fer Aragón. A mí me encuentran en Fer Aragón Oficial. Síganos en nuestras redes, Luminaria Televisión, en Instagram y Luminaria Televisión también en YouTube. Ahí tienen muchísimo contenido. Y bueno, te despido, Silvia, no te molestamos más. Muchísimas gracias Muchas por tu gracias, tiempo. al Y contrario. bueno, esperemos vernos pronto en el camino. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, adiós, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.